Hola, vamos a dar inicio a nuestra eh, quinta sesión del curso de Historia de la Filosofía Moderna del semestre de otoño de 2020 de la UAP. Bueno, para empezar, un pequeño comentario ahí sobre el cuestionario. Ya recibí, ¿no? La mayoría de ustedes ya lo enviaron. Algunos tuvieron problemas con la plataforma. Digo, los que no podían subirla, hay algunos que no podían subirla y me lo enviaron por correo, pues así está bien, ¿no? Ahora lo ideal es que si lo suban ahí, porque a veces si en correo viene dañado el archivo o eso, pues ya no sabemos qué hacer. Pero bueno, gracias, no hay problema. En fenomenología, ahí sí no son la mayoría los que lo enviaron, a diferencia de Moderna, ahí vamos a ver qué hacemos. Entonces la calificación se las entrego la semana que viene. O sea, más o menos 5 días, los mismos 5 días que ustedes tuvieron para responder, pues yo para calificar. Y había planeado para esta semana lo de la retroalimentación, pero mejor para la siguiente semana, ya sea lunes o miércoles, ¿no? Que es el día de la sesión. Eso, programo la sesión y les llega el correo. De todas maneras les mando para recordar. Y pues todos los que puedan conectarse, pues adelante, ¿no? Y bueno, todos los que no pudieron y todas las que no pudieron entregarlo, pues lo entregan con el siguiente, pero evidentemente pues vale menos, ¿no? Valdría, la máxima calificación sería la mitad, más o menos. Eh, pero bueno, de todas maneras, por si no quieren perder ese 20%, no es lo mismo 20 que 10%. Y pues vamos a seguir con nuestras sesiones. En esta quinta sesión vamos a terminar el texto de Rousseau, ¿no? Vamos a terminar el texto de Rousseau. Estábamos en la segunda parte con esto del origen de la desigualdad. Y ahora seguimos en esta segunda parte y terminamos, ¿no? Con como historia que hace del origen de la desigualdad entre los hombres, ¿no? Bueno, en lo que nos habíamos quedado ya con ese desarrollo surgido de la división del trabajo y de la propiedad privada, pues entonces ahí sí ya hay un estado caótico, ¿no? Surge ese estado caótico que es para Rousseau el que describe Hobbes, ¿no? Hobbes, dice Rousseau, ese estado caótico de todos contra todos que describe Hobbes, pues es más bien resultado de las desigualdades políticas o morales, como él las llama, no resultado de las desigualdades naturales. De todas maneras, ahí, bueno, la discusión podría como tratar de detallarse y demás, pero aquí nos importa ir siguiendo a grandes rasgos lo que dice Rousseau. Eso ahí para su reflexión, ¿no? Si para su trabajo final, si alguien quiere defender a Hobbes, pues hay que contraargumentar a lo expuesto por Rousseau, ¿no? Si quieren decir, ¿no? El estado natural sí es todos contra todos. ¿No? Entonces, bueno, aquí es constantes sublevaciones de los que no tienen nada contra los que tienen todo y de todos contra todos, ¿no? Y bueno, eso es una curiosa descripción de lo que justamente está pasando en su época y anuncio casi providencial de la inminente Revolución Francesa. Espasmo y convulsión social que terminará por derrocar un régimen de privilegios con la esperanza de instaurar un nuevo orden solidario. Como sabemos, su tarea fue incompleta, no la tarea de la Revolución Francesa, pues de su pregonada libertad, igualdad y solidaridad, esta última fue la menos considerada. De todas maneras, voy a hablar un poquitín más de la Revolución Francesa ya cuando nos toque Émile du Châtelet, ¿no? Pero bueno, la humanidad se había puesto en vías de su propia ruina, ¿no? Al instaurar un estado de guerra permanente entre los más poderosos y aquellos primeros ocupantes, lo cual no es resultado de un estado de naturaleza que lo hubiera predeterminado así,
sino del desarrollo concreto e histórico, ¿no? Por lo tanto, pues se puede modificar. La guerra se vuelve la norma que impone el estatus dominante y con ello los valores que lo acompañan. Sucede justamente lo descrito por Maquiavelo un par de siglos atrás. Los vicios no son dañinos y pueden hacerse pasar por virtudes, porque lo importante es tomar ventaja sobre los demás, ¿no? O un poco lo que decíamos ahí con Platón en la República, de lo importante no es ser justo, sino aparentar ser justo, ¿no? Entonces, pero bueno, en esta situación ya es tarde de salirse de ese estado, a no ser que la humanidad fuese capaz de reconocer que esas condiciones materiales e históricas que desembocaron en convenciones no son un destino ni divino ni natural, y entonces que lo que ha llevado a tal desigualdad política puede ser revertido, ¿no? Eso es lo que más le importa a Rousseau. Decir, ok, esa es la situación, lo que describe Hobbes se parece más a, al estado del hombre en su época, pero justo eso es resultado de un proceso y desarrollo histórico. Y lo más importante para él, que puede ser revertido, ¿no? Que bueno, por eso digo, la Revolución Francesa es un intento de revertir ese estado. Y en parte lo logra, ¿no? En parte no. Desde luego que los hombres terminaron dándose cuenta de tal situación tan caótica e injusta, y por ello, no habiendo una justificación natural a tal usurpación, fue necesario inventar una manera de justificarla, de imponerla y de mantener tal estado. Así se instauró el contrato social que permitió una paz salida de la mayor injusticia, ¿no? Esto es, bueno, el relato tal cual lo sigue contando Rousseau. Los ricos lograron convencer a los demás de tal situación y supieron utilizar la fuerza, que en cualquier momento los puede destruir, a su favor. Surge un contrato que obliga a todos, que todos reconocen, al que todos se deben y que es garantizado por el uso legítimo de la fuerza. Se institucionaliza la desigualdad, ¿no? E impone leyes, costumbres, reglas e instituciones que son por casi todos reconocidas como verdaderas, eternas, inmutables, naturales y divinas, ¿no? Desde luego en todas las épocas hay escépticos y anarquistas que ponen en duda que la legitimidad del orden instaurado, pero pues es suficiente con que la mayoría lo reconozca, ¿no? Nunca se va a poder hacer que todo el mundo lo reconozca. Nosotros esos marginales, por llamarlos de alguna manera, pues siempre han estado ahí, ¿no? Y no, pues en realidad no afectan al orden, al correcto funcionamiento de las instituciones ni de las leyes. Y cito, tal fue o debió ser el origen de la sociedad y de las leyes, que dio nuevas cadenas al débil y nuevas fuerzas al rico. Fin de la cita. Quisiera volver a resaltar lo fundamental. La desigualdad social o política nace de una arbitrariedad convencional que fue posibilitada por circunstancias concretas y no es de ninguna manera un destino biológico o divino inevitable. Quien así lo crea debe presentar la obra que demuestre cómo se pasa de una desigualdad insignificante, llamada natural entre alguien más fuerte o más rápido o más hábil, a una desigualdad política que define privilegios que nada tienen de natural, ¿no? Bueno, ahí también lo vamos a ver con Hume. Y cuando hablamos de cuestiones de hecho, pues en realidad todo nuestro conocimiento es meramente probable. No hay manera de demostrar, y aquí demostrar, bueno, los que están tomando al mismo tiempo, porque hay varios
y varias de ustedes que toman tanto moderna como fenomenología. Bueno, fenomenología, esto de demostrar, ¿no? Una cosa es demostrar, porque se sigue necesariamente de los argumentos, de las premisas, la conclusión, y otra cosa es meramente mostrar, ¿no? De forma probable que quizá así es. Y ese es el punto, esto no se puede demostrar. Y Hume también va a demostrar que eso no se puede demostrar. Como dice nuestro filósofo ginebrino, de una usurpación originaria se pasó a un derecho irrevocable, sustentado únicamente con el fin de evitar el caos reinante provocado por la ambición humana. Surge la política como medio para resolver los conflictos y justificar perpetuamente la usurpación originaria de los poderosos al interior de una sociedad o nación y las constantes guerras con las naciones vecinas. Resumiendo, el nuevo orden. En la batalla de la toma o defensa de una sola ciudad se derramó más sangre que la que se vertió en siglos de estado natural, dice Rousseau. Y se pasa a la defensa de las hipótesis expuestas, ya que son muchos los filósofos que se han ocupado del tema y muy diversas las razones que explican el surgimiento del Estado, de las leyes y de las instituciones. Rousseau quiere explicar por qué su postura es la más creíble, ¿no? Según él. Y ahí vuelvo a señalar, y lo mismo va a ser para cuando estemos en el curso de Émilie du Châtelet, y para todos los ilustrados, exceptuando a Kant, que a pesar de su fuerza, su originalidad, ¿no? Lo interesante de sus textos, carecen de ese rigor y de esa precisión conceptual de los filósofos profesionales, ¿no? Para llamar así a los profesores universitarios, ¿no? Pero bueno, dice que es la más creíble porque, primero, el derecho de conquista no es ningún derecho, por lo tanto no puede fundar otros derechos. Segundo, la ambigüedad de la división fuerte-débil, pues la distinción rico-pobre describe mejor la sociedad. Ahorita vamos a explicar esto, ¿no? En realidad no hay fuertes y débiles en la sociedad, porque quién sabe qué quiere decir eso. Hay ricos y pobres. Y tres, los ricos tienen muchos bienes en los cuales pueden sufrir pérdidas. Al pobre solo le queda la libertad. Desde luego los gobiernos emanados de tal situación, ¿no? Como todo era caótico, eran endebles, y ni una legislación, ni una constitución, ni una forma estable era fácilmente alcanzable. Por ello eran bastante caóticos, ya que los mejores legisladores eran incapaces de predecir los efectos de todas las contradicciones en las que se basaban. Solo la experiencia fue enseñando lo imperfecto de sus instituciones. Y con esto también se critica la idea tan común en su época de que las multitudes son débiles y se arrojan sin más a los brazos de un tirano por su naturaleza servil. En realidad es mucho más plausible pensar que si aceptan un monarca es a cambio de que éste les garantice su libertad frente a los enemigos. Y como dice Plinio, cito, si tenemos un príncipe es para que nos preserve de tener un amo. Fin de la cita. Es un error concluir del servilismo presente y de lo fácil que soportan la esclavitud y la miseria, que esa actitud sea la primigenia y natural, cuando justamente es el resultado de condiciones históricas concretas que pertenecen a ciertas sociedades. Y recuérdese que Rousseau usa ese ejemplo de, bueno, en las sociedades europeas de su época, pues todos son serviles, con tal de quedar bien ante la corte, ante el rey, ante los nobles, ante la iglesia, ante quien sea, aunque en realidad odien a todos y lo único que quieran sean privilegios y escalar posiciones, pero todo el mundo detesta al rey, ¿no? Y sin embargo todo el mundo es servil con el rey.
Rousseau dice, bueno, es que eso no es algo natural, eso es algo social. Es el resultado de convenciones sociales de su época. Y recuérdese que ponía el ejemplo de muchos esclavos de África o de América que se resistían y preferían la muerte a perder la libertad. ¿Por qué? Porque justamente no solo como porque sean héroes, ¿no? A mí me gusta siempre decir esto de no hay malos y buenos, o casi no hay, habría que definir, sino es una mezcla ahí entre grises, no es blanco y negro. Pero bueno, justamente en una situación diferente se aprecian más otras cosas. ¿No? Alguien de un contexto completamente diferente, pues ¿por qué habría de querer quedar bien con el rey? ¿Para qué le sirve, no? Si no le interesa nada de todas esas convenciones sociales de una sociedad eh, aristócrata como la que vivía Rousseau, monárquica. Y bueno, curiosa es también la manera en que describe Rousseau todo esto, ¿no? Ustedes que están leyendo el texto, porque ya les dije, es casi una premonición de lo que va a venir, eh, la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa justo toma a Rousseau y a Voltaire como sus eh, referencias intelectuales, ¿no? O sea, hay un cambio de época, las personas están empujando hacia otras direcciones, ¿no? Eh, el espíritu de la época sopla en vientos distintos, ¿no? Bueno, los vientos del espíritu de la época soplan más bien en dirección distinta. Se empieza a poner en duda la legitimidad de la monarquía. Eso va a simbrar Europa y cambiar su composición geográfica. No, igual, eso sí, no es de forma lineal, no hay revoluciones contra revoluciones y al final pues las monarquías no fueron derrotadas en Europa, sigue habiendo monarquías, ¿no? Digo, ya no son las monarquías absolutistas eh, de la época en que la ilustración se rebela contra eso, pero sigue habiendo monarquías, ¿no? Hay en España, hay en Suecia, hay en Inglaterra eh, y en otros países. Entonces, en realidad estas ideas republicanas pues no logran imponerse por completo, aunque bueno, los ingleses eran más moderados, ¿no? Aquí estamos con la ilustración francesa, la ilustración anglosajona, más que ingleses, son escoceses la mayoría, es pues más moderada, ¿no? Simplemente quiere acotar el poder del monarca, no destituirlo como quiere la francesa. Eh, igual la ilustración prusiana es un poco más moderada, ¿no? Los más radicales son los ilustrados franceses y la sociedad también más radicalizada pues es la sociedad francesa. Y también es probable que lo sea porque es la más desigual, ¿no? Voltaire se maravilla en su exilio en Inglaterra, ¿no? Voltaire fue perseguido político, estuvo preso en la Bastilla, tenía que andarse escapando. Bueno, eso de andarse escapando también lo vamos a ver con Émilie du Châtelet. Eh, y bueno, en una época que está en exilio en Inglaterra, pues alaba sus instituciones porque le parecen mucho más tolerantes a la disidencia, mucho menos dogmáticas, ¿no? Pues las compara con las de Francia. Probablemente por eso Francia es el lugar en donde se vive la ilustración más radical, porque es donde más desigualdad existe, más desigualdad política y más absolutismo ¿no? De los reyes, del monarca. Y bueno, también traigo esto a colación porque es curioso que eso que estaban pensando los ilustrados en 1700, en el siglo XVIII, pues sigue siendo tan válido en nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? Sobre todo en una sociedad como la mexicana. Pero no solo, ¿eh? La desigualdad en realidad ha crecido de forma brutal en Europa también,
en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos tiene los mismos niveles de desigualdad que nosotros y ustedes ven las estadísticas, simplemente que generan más riqueza, pero en porcentaje es igual, desigual e injusta su sociedad. Pero bueno, lo traigo aquí a colación porque pues justamente también por eso en México, en América Latina y en el mundo, pero bueno, quedémonos con México, pues también hay convulsiones sociales, porque la desigualdad política, como la llama Rousseau, pues ya es insostenible, ¿no? Y en México estamos muy cercanos al tipo de sociedad en la que está pensando Rousseau, Voltaire y la Ilustración francesa, y me refiero a los privilegios que tienen los potentados. Y esos privilegios que tienen los potentados en México son por nacimiento. Aunque no tenemos monarquía, aunque no tenemos nobleza, aunque no tenemos, aunque se supone que no se hereda por sangre, en realidad cuando uno ve pues las estadísticas, pues no hay manera de justificar la desigualdad que tenemos, ¿no? A no ser que uno sea muy ingenuo o que sea muy malicioso, ¿no? Que tenga intereses que defender. Digo, a mí me llama la atención eso de que esta idea de que además las redes sociales están llenos de eso, ¿no? Y de historias de gente pobre que se esfuerza y que sale adelante. Bueno, eso es mentira. Es mentira y ustedes lo pueden comprobar. Simplemente hay que checar dos. Si quieren justificarlo de una manera como mucho más documentada, eso está lleno de estudios, ¿no? De muy buenos estudios de economistas y de distintas áreas, pero sobre todo de economistas, ¿no? Yo tengo un muy buen reportaje sobre eso. Y bueno, hay dos maneras de medir eso, que es a partir de la movilidad social y de la distribución de la riqueza. Entre mayor movilidad social tiene una sociedad, pues menos injusta. Y en México no existe movilidad social. O sea, ahí los economistas los dividen de distinta manera, en quintiles, deciles, pero tomémoslos en deciles, o sea, dividen la sociedad en 10 partes. El decil más bajo de la sociedad nunca alcanza el decil más alto en nuestro país. Nunca. ¿Eso qué quiere decir? No se alcanza, eh, no se llega a ser de los más ricos en México por esfuerzo. Eso es imposible, solo de nacimiento. Y nadie del decil más alto muere en el decil más bajo. En cambio, en las sociedades que son más justas sí hay esa movilidad social. México no existe, ¿no? Entonces, bueno, ahí también si les interesa, o si a alguien en específico le interesa eso, pues les mando el estudio de este economista, ¿no? Que tiene que ver con movilidad social. Y como en nuestro país la movilidad social es inexistente. Entonces, bueno, cuando uno tiene esos datos, ¿no? Que son datos del Coneval, del INEGI, pues es increíble que no nos demos cuenta de eso y que siga habiendo gente que cree que es por esfuerzo. No es por esfuerzo. Digo, hay una pequeña movilidad social entre los deciles de en medio, pero bueno, eso no puede considerarse movilidad social, ¿no? Lo que pasa es que tenemos ahí pues una serie de confusiones. Creo que hace falta incluso en un sentido pedagógico explicar esos conceptos como el de movilidad social, ¿no? Y bueno, no solo ese, pero ese es uno de los más importantes, ¿no? Creo que hace falta ahí eh, pues una tarea pedagógica de ir explicando esos conceptos, cómo se miden, cómo funcionan, etcétera, para que pues la gente se dé cuenta por sí misma de la situación tan desigual en la que vivimos, parecida a en la que vivía Rousseau. Pero bueno, para nuestro filósofo ilustrado es una evidencia que quien así reflexiona es porque así está condicionado por su situación. O sea, es una mala idea hacer caso a los esclavos sobre las reflexiones que hacen de la libertad. No deja de sorprenderle la fuerza, tenacidad y perseverancia con las que muchos de los llamados pueblos salvajes defienden su libertad. No les importa sufrir hambre,
abandono, la dureza y crueldad de quienes los quieren conquistar, además de despreciar todos los lujos europeos que les quieren vender, cual si no hubiese bien más preciado que la independencia. ¿Por qué no considerar que esa es la verdadera naturaleza humana? Se pregunta Rousseau, la defensa implacable de la libertad. ¿Por qué creer más bien en que la naturaleza humana es de servidumbre? ¿No? Y ya les dije, está rebatiendo a ideas dominantes de su época, que dicen, bueno, es que el hombre por naturaleza es servil y requiere de un amo, porque si no hay un amo, un tutor, un rey que le diga qué hacer, cómo lo debe hacer, cuándo lo debe de hacer, etcétera, que lo castigue si no lo hace severamente, pues entonces no va a hacer nada. Y si recuerdan el texto de Kant, justamente va en esa idea, ¿no? Al contrario, la ilustración en la aspiración de alcanzar la autonomía y la emancipación. ¿No? Volverse el juez, legislador y ejecutor de sí mismo, ¿no? En este espíritu ilustrado, Rousseau diviniza la libertad como parte esencial del hombre, uno de los bienes más preciados que pueda tener, ¿no? Y esto también es muy ilustrado. A Kant igual en el texto que leyeron y en otros que pueden leer y que también vamos a leer aquí un poquito de la crítica de la razón pura. Para Kant no hay nada más importante que la libertad, ¿no? Obviamente, ¿qué es la libertad? ¿No? Y aquí de nuevo, estas ambigüedades de los ilustrados. Los ilustrados defienden la libertad, defienden un montón de cosas con mucha intensidad. Los argumentos que presentan en contra de los que dicen que el hombre no es libre o que el hombre es desigual por naturaleza o que debe de haber monarquía porque es de origen divino, pues son muy contundentes, pero al mismo tiempo ellos son muy ambiguos en la manera de definir las cosas. Y lo mismo pasa con el texto de Émile du Châtelet, ¿no? Si la leen, pues también tiene muchos como puntos débiles, pero es lo clásico más bien de la época. También si leen a Voltaire, a Diderot, a D'Alembert, al que quieran, de los ilustrados, es lo típico de la época, exceptuando a Kant, que pues viene a poner orden en todo eso. Pero bueno, en esta época justo se empieza a discutir qué es la libertad, ¿no? Y se piensa pues la libertad en sentido político, que de hecho es a la que aspiran la mayoría de los ilustrados. Bueno, lo que queremos es libertad en sentido político, es decir, igualdad ante la ley. Bueno, ahí no es igualdad ante la ley y luego libertad para determinarse por sí mismo, según cada quien crea lo más conveniente, ¿no? Pero también hay libertad física y la más importante, diría Kant, pues es la libertad espiritual, o sea, la libertad de pensar por sí mismo y de atreverse a pensar por sí mismo. Esa es la libertad más importante según Kant, ¿no? Aquí, como en muchos puntos, el pensador ginebrino tiene únicamente en parte razón. Más bien habría que decir que ni una ni otra son la naturaleza humana, sino que ambas están sujetas a las condiciones que les permiten florecer. Lo que sí será una pregunta digna de reflexión sería, ¿a cuál de ambas sociedades nos quisiéramos parecer? ¿Cómo y por qué? ¿No? Esto diciendo, bueno, aceptando que Rousseau cae en muchas de las falacias que él pues que él muestra de sus opositores, ¿no? Muestra claramente que no se sigue, no se demuestra de la desigualdad natural la política, pero después él dice que la naturaleza del hombre es la libertad. Bueno, tampoco se sigue necesariamente eso, ¿no? De todas maneras, sí, valdría la pena preguntarse, bueno,
Si de todas maneras las dos son resultado de convenciones y de circunstancias determinadas, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿No? Una monárquica, donde el destino, eh, más bien donde ya está predestinada tu posición según tu nacimiento, según tu origen, o una sociedad en donde el origen depende del esfuerzo individual. O incluso una sociedad en donde no depende ni de uno ni de otro, ¿no? Yo estoy contraponiendo la visión ilustrada que lleva a la constitución de nuestros estados modernos contra la visión medieval. Y bueno, es la visión de su época. En esa época sigue habiendo monarcas. Pero bueno, ahí sí podemos reflexionar qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de instituciones, qué tipo de leyes. Porque, y esto es para mí lo fundamental de la ilustración, porque ellos demuestran que ninguna institución, ninguna sociedad, ninguna ley es válida para todas las épocas y todos los hombres y en todas las circunstancias, que todas son producciones humanas y que todas pueden ser revertidas, ¿no? Incluso la monarquía, que ya había durado siglos, puede ser revertida, ¿no? Aunque también puede regresar y puede regresar peor, ¿no? Tampoco es como de una vez para siempre y ya, ¿no? No se alcanza la libertad y ya, ¿no? Sino se alcanza la libertad y luego qué tipo de libertad se alcanza y para qué, ¿no? Eso es muy importante y me recuerda ahí a Nietzsche, que pues Nietzsche, justamente burlándose un poquito de estas aspiraciones ilustradas, decía, ajá, libres, los ilustrados pues quieren la libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo subyuga el monarca. Pero la pregunta no es libres de qué, ¿no? Sino libres para qué. Y bueno, aquí poniéndolo en este contexto, pues hasta parece triste que en nuestras sociedades en donde sí se ha ganado cierto tipo de libertad, no por completo, cierto tipo de igualdad, no por completo, ¿no? Tenemos igualdad ante la ley, pero no tenemos igualdad de condiciones. Entonces la igualdad ante la ley, que era la que aspiraban los ilustrados, porque creían que con esa era suficiente, ¿no? Bueno, ya sabemos que no es suficiente. Sin embargo, hemos ganado un montón de las aspiraciones, estamos más cerca de las aspiraciones ilustradas, y sin embargo, pareciera que una parte de la sociedad más bien quisiera un retroceso conservador monárquico, ¿no? Como si, bueno, ahí lo que dice Kant, que es la ilustración, pues es más fácil entregarse al tutor que atreverse a pensar por sí mismo, justo por el riesgo que implica, ¿no? Asumirse y emanciparse, no es nada más como algo bonito, sino es algo peligroso, dice Kant. Es algo peligroso y que no cualquiera se atreve a asumir, aunque justamente esa debe de ser la aspiración de la sociedad. Pero bueno, entonces Rousseau considera también errónea la postura que afirma que los gobiernos absolutos, al menos monárquicos, tienen su fuente y legitimidad en la autoridad paternal, ¿no? Tal como lo sostenía, por ejemplo, Aristóteles, porque nuevamente están tomando el efecto por la causa, ¿no? El efecto es la autoridad paternal y creen que esa es la causa que provoca los estados monárquicos. Rousseau dice, la autoridad paternal en las sociedades primitivas tiene mucho más dulzura que despotismo y lo principal, los cuidados del padre no están pensados en cálculos de un ambicioso monarca que quiere obtener el máximo provecho explotando a sus súbditos. Por último, tal autoridad es meramente provisional, pues llegado el momento los hijos son igual a los padres y les deben meramente respeto a estos y de ninguna manera obediencia. Lo que es más,
La labor paterna consiste en hacer que sus hijos sean autosuficientes. Consiste en prepararlos para su propia emancipación y gobierno de sí. ¿No? Siendo la libertad lo más fundamentalmente humano, no hay manera de justificar la tiranía, la cual el derecho natural nos haría creer que se desprende sin más de un contrato en donde la mayoría cede todo, o casi todo, incluyendo su libertad, a cambio de prácticamente nada, ¿no? Entonces, bueno, ya les dije, ahí está esa ambigüedad de que y de donde se sigue que la libertad sea lo más esencial. Pero bueno, de todas maneras la crítica es válida. Curiosa es la mención al rey de Francia, ¿no? Luis XIV, quien en un edicto manda a decir que el rey obedece a la ley y ésta busca el bien común, ¿no? Y bueno, ese edicto lo hace por la tensión social que ya es palpable en Francia, ¿no? Está tratando de calmar el ambiente. Curiosa porque pretende adularlo, aunque el edicto es causa de la presión social que anuncia la revolución que está por venir y que cambiará el orden establecido, al mismo tiempo que conmocionará el continente europeo. Como sea, entregar su libertad sería como vender su propia vida, lo cual es imposible, porque estaríamos vendiendo algo de lo que, en cierto sentido, no podemos disponer cual si fuese una mercancía u objeto. Una cosa es disponer de un objeto que podemos alienar a otro y que se puede explotar sin ninguna reserva, otra creer que podríamos hacer algo así con la libertad. Porque y a pesar de que, o por más que un alba sermil aspire a ello, la naturaleza de una y otra varían. La segunda es parte del llamado reino espiritual. O si les suena rara esa palabra, a mí me gusta usar la palabra espiritual porque pues es la palabra que usa el idealismo alemán, ¿no? La oposición entre Natur und Geist, ¿no? Naturaleza y espíritu. Pero en nuestro idioma pues suena medio raro a veces decir eso, ¿no? Entonces si prefieren pues díganle la libertad es parte del reino cultural, ¿no? Por lo tanto es un bien inalienable, ¿no? El reino cultural o social por oposición al reino natural. De hecho, bueno, en nuestro idioma se dicen ciencias sociales, ¿no? En alemán se dice ciencias del espíritu, ¿no? Es la facultad de las ciencias del espíritu, ¿no? En las universidades. Y los libros son ciencias del espíritu, ¿no? La sociología es una ciencia del espíritu para los alemanes, es la palabra que usan, ¿no? En nuestro idioma pues no se dice eso, se dice ciencias sociales. Y bueno, una traducción en esa dirección sería cultura. Una cosa son las diferencias culturales y otra cosa las diferencias naturales. Y vuelvo a repetir, aunque sea muy difícil ver dónde empieza una y dónde termina otra, hasta dónde alcanza un reino y hasta dónde y bueno y dónde empieza otro, ¿no? Las fronteras son pues muy difíciles de determinar con exactitud, ¿no? Si uno se quiere poner a pensar eso a detalle, pues uno puede estar a favor de lo meramente espiritual y decir que todo es simbólico y que todo, incluso las cosas naturales como las enfermedades, los virus, son construcciones simbólicas, sociales. Pero bueno, pues justamente esas teorías acaban topándose con la naturaleza que las contradice, ¿no? Entonces, pues me acabo muriendo de una enfermedad que justamente es una bacteria. Lo que pasa es que pues están tan entrelazadas que es difícil saber dónde está una y dónde está otra, ¿no? Porque evidentemente que pues, no, el coronavirus pues es un virus que tiene un cierto código genético, que se reproduce de tal manera, que tiene tal forma, etcétera. Pero al mismo tiempo nunca hay naturaleza desnuda, ¿no?
el que yo me enferme o que alguien se enferme, la sociedad, etcétera, pues la manera en que nos comportamos respecto de eso, la manera en que cada sociedad trata de responder y cada individuo, pues está mezclada con toda una parte cultural simbólica que tiene que ver con convenciones. Entonces, desde nuevo, ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál es la esencia de la libertad? ¿No? ¿Qué es la libertad? ¿Libertad en qué sentido? ¿Meramente físico? ¿Político? ¿Libertad en el pensamiento? ¿Libertad de pensamiento? ¿Es libertad espiritual? ¿No? Y de nuevo, bueno, es verdad que uno puede disponer por convención de los bienes adquiridos y transferirlos a sus hijos o privarlos de ellos, pero esto no se aplica a la libertad. Estoy siguiendo el relato de Rousseau. Uno no puede decir sin más que sus hijos nacerán o no libres, ¿no? Bueno, y más si estás en una sociedad como esa, pues no, tú no decides. Y si el derecho decidió que de un esclavo nacerán esclavos, lo hace infringiendo violencia y contrariando la naturaleza humana, dice Rousseau. Precisamente uno no puede heredar a sus hijos el gusto por el cine, ¿no? Por el cine de autor, a mí que tanto me gustan, bueno, no tengo hijos, pero si tuviera, no se hereda, no se hereda lo espiritual, aunque sí se transmite, pero no se hereda en el sentido biológico de genes, ¿no? Y ahí está de nuevo esa discusión entre naturaleza y espíritu. ¿Y qué tiene más peso? Si la naturaleza, la parte genética que determina que, pues en caso que tuviera hijos, probablemente sean igual de ciegos que yo, ¿no? O la parte espiritual. Pero bueno, en todo caso, no se hereda el gusto por el cine de autor o por Platón. Aunque se puede influir, ¿no? Uno puede influir que así sea, ¿no? Y quizá eso sea contraproducente, ¿no? ¿No? Si, si alguien tiene hijos y le pone puro cine de Tarkovsky, a lo mejor lo que provoca es que acabe odiando el cine de Tarkovsky. Pero bueno, como dice Kant, no se enseña filosofía, se enseña a filosofar, ¿no? Se enseña a pensar. Curiosa defensa de la naturaleza humana, justo cuando se ha expuesto que prácticamente toda la desigualdad política recae en meras convenciones infundadas, en inducciones no válidas que pretenden fundarse en las innegables diferencias naturales. Como sea, nótese aquí también la vehemente defensa de la libertad como el bien más preciado, algo clásico de la Ilustración, ¿no? Y bueno, ahí Kant, la defensa que hace Kant de la libertad es fundamental, porque si no hay libertad no hay nada. Y es bien interesante porque Kant piensa, bueno, eso a ver si nos da tiempo de verlo con Kant, ¿no? Pero Kant justamente es un pensador ilustrado en toda la extensión de la palabra, y lo que más le importa es la defensa de la libertad. Lo que pasa es que él se da cuenta de que, bueno, ahí hace sus análisis, es probable que estemos determinados, ¿no? Estamos sometidos a un mundo de causalidad física que actúa sobre nosotros. Entonces, ¿dónde queda el reino de la libertad? Porque el reino de la libertad no lo podemos comprobar, no lo podemos estudiar a la manera en que las ciencias naturales hacen con fenómenos físicos. Entonces, bueno, ahí Kant de nuevo viene a rescatar, entre comillas, la libertad, porque la rescata de una manera que para mí es decepcionante, ¿no? Pero bueno, eso ya... Bueno, eso en específico no lo vamos a ver, porque, pero sí lo vamos a mencionar cuando nos toque Kant. Lo que se sigue es buscar el origen de los pactos sociales que dieron como resultado los distintos tipos de gobierno. Para el ilustrado francés es un factum que el reconocimiento del poder político, sus leyes y sus instituciones es resultado de un pacto o contrato social, el cual todos, o si no la mayoría, aceptan seguir. Pero ¿cuál es el origen de este pacto?
queda claro, si le damos la razón, que no es por naturaleza, como diría Hobbes. O sea, no es el pacto social, el contrato social, no es debido a el caos que reina y que es la naturaleza humana, ¿no? El caos que reina es consecuencia del desarrollo de las desigualdades que nacieron con el reconocimiento de la propiedad privada, según Rousseau, ¿no? Que no se debe a que en el estado natural los hombres, que no se deba, ¿no?, a que en el estado natural los hombres son lobos del hombre y que para salir de tal caos ceden su libertad al soberano, ¿no?, que es el encargado de imponer un orden. Entonces, si no es por naturaleza sino por convención, el contrato social al que todos se someten es revocable. Si quien le da legitimidad lo deja de reconocer, ¿no? Y ahora, ¿quién le da legitimidad a ese pacto? Y bueno, va a decir Rousseau, pues el pueblo, ¿no? Y los ilustrados, la mayoría. Si la mayoría deja de reconocer ese orden, pues se cambia ese orden. Ahora, pues eso sí, no es tan fácil que la mayoría deje de reconocer ese orden, ¿no? Pensando incluso en nuestro país, en esto de que, bueno, ahora sí que lo podemos comprobar con estudios económicos, que somos un país con casi nula movilidad social, lo que nos haría, aunque no por ley, pero sí de facto, no de jure, pero sí de facto, pues un país donde tu origen, ¿no? En donde naces, determina tu destino. Bueno, pues somos un país en ese sentido aristócrata, monárquico. Ahora, ¿por qué es así? Porque la mayoría reconoce su orden y está de acuerdo, ¿no? Siempre hay gente que no está de acuerdo, ¿no? Pero pues, si la mayoría lo reconoce, pues así va, así es. Y tampoco veo a la mayoría queriendo poner en tela de juicio ese orden, ¿no? A pesar de que sí hay como pues cierta efervescencia social debida a tanta injusticia, ¿no?, en nuestro país. No creo que sea como para poner en duda el pacto social que tenemos, ¿no? No alcanza esos grados de insatisfacción, ¿no? Y es más, pensaría que menos ahora, donde hay cierto gusto por y cierta esperanza porque haya más orden con estas autoridades, ¿no? Yo sé que algunos van a decir, bueno, yo odio esas autoridades. Se hacen bien, yo estoy diciendo la mayoría. Y no es lo que uno quiera aquí, sí, sino es lo que la mayoría decida, ¿no? Es decir, la mayoría reconoce ese orden, pues, no hay manera de cambiarlo. Bueno, sí hay manera. Eso es lo que hicieron los ilustrados, empujar ideas a la contra de ese orden. Pero más bien no es simplemente porque yo quiera cambiar ese orden, ¿no? Cambiar ese orden es un proceso muy complejo y que además yo creo que ni siquiera sabemos con exactitud cómo se cambia, ¿no? Tenemos los ejemplos de las revoluciones, pero bueno, las revoluciones siempre acaban imponiendo un orden diferente al que tenían en mente, ¿no? Hasta ahora yo no conozco ninguna revolución que haya sido realmente exitosa. Digo, sí logran revertir el orden anterior, pero no logran imponer un orden que corresponda a las aspiraciones que tenían, ¿no? Que tenían y bueno, ahí en la Revolución Francesa es el ejemplo clarísimo de eso. Vamos a mencionar más de la Revolución Francesa, probablemente al final de esta clase en la que viene. Pero bueno, es por ello que los que estaban al mando del poder político inventaron el bello mito de que éste emana directamente de Dios. Así, la mayoría aceptó sin más la condición de desigualdad dominante. Pero las épocas cambian y la desigualdad se volvió insoportable
e incluso se dejó de tener miedo de atentar contra lo divino y se acabó decapitando al monarca y a su poder otorgado por Dios, ¿no? Eso creo que ya lo mencioné, pero de todas maneras, el que la Revolución Francesa haya decapitado eh, al rey, pues es un hecho que estremece el orden social que existía hasta ese entonces, porque era aceptado eso, ¿no? Que era por orden divino y que el poder del rey emanaba de que Dios se lo había otorgado. Entonces, imagínense, se estaban rebelando contra el orden divino. Entonces, imagínense la fuerza de la Revolución Francesa, la fuerza de los aires espirituales de esa época. Aunque ya les dije, pues acaban en realidad perdiendo, ¿no? Acaban perdiendo porque tan pronto ganan, pues todos los países vecinos que son monarquías se ven amenazadas. Y dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo se atreven a decapitar al rey? Y le declaran la guerra a Francia, ¿no? Prusia, Inglaterra, que eran las potencias más grandes, pero no solo. Se forma ahí una coalición, invaden Francia, y es increíble la fortaleza del pueblo francés en esa época, que resiste, y no solo sin ejércitos profesionales, sino con pura gente normal, ¿no? Ahí los revolucionarios le ganan a esos imperios. Y no solo les ganan, sino que los invaden para imponer la Revolución Francesa en todo el continente. Simplemente que ahí es cuando los invaden, ahí viene la traición a la Revolución Francesa, porque Napoleón se hace pues el líder de la revolución, pero al mismo tiempo se autonombra monarca, ¿no? Y bueno, un montón de las aspiraciones de la Revolución Francesa quedaron en el tintero, se abandonaron, se olvidaron, ¿no? Fracasaron. Y de hecho, después viene una contrarrevolución conservadora, que es la que realmente gana. Y nuestras sociedades están más bien emanadas de esa contrarrevolución revolucionaria. Eso lo vamos a ver también con Émilie du Châtelet, ¿no? Ese espíritu de liberación femenina, pues quedó como, ¿cómo decirlo? Como un fuego artificial del espíritu ilustrado francés. No logró penetrar, no logró enraizarse y no logró cambiar las estructuras. Bueno, la diversidad de tipos de gobiernos dependió, por lo tanto, también de las condiciones y circunstancias específicas. El esfuerzo de Hobbes y antes de la Edad Media consiste en mostrar que el mejor estado y el más eficiente es una monarquía. Para Rousseau y para la mayoría de los ilustrados, en demostrar que es una democracia, ¿no? Ahí sí, incluidos los ilustrados moderados, los anglosajones, ¿no? También defienden una democracia y una monarquía parlamentaria. Su argumento consiste en decir que es más cercana a una democracia, bueno, esto de Rousseau, no de los otros ilustrados, al estado natural, es decir, ahí donde no hay diferencias políticas, sino solo naturales, pues todos son considerados igual, ¿no? Con los mismos derechos y obligaciones. Y así debería de ser ante la ley, ¿no? Entonces, todos deben de votar y el voto de cada persona debe tener el mismo valor, ¿no? El mismo valor, ¿no? En Francia en aquella época estaba dividido en 3 estados, así se les conoce, y cada estado valía un solo voto, ¿no? El de la monarquía, el del clero y luego el de todo el demás pueblo. Lo fundamental, nuevamente, es mostrar que ningún cargo está justificado por un orden divino o natural, sino que surgió de determinadas condiciones. Pero parece que los hombres lo han olvidado y que los potentados se creen legítimos poseedores de los títulos que tienen. Para el ilustrado ginebrino, el progreso de la desigualdad política es el siguiente. Cito: establecimiento de la ley y el derecho de la propiedad privada fue su primer término. La institución de la magistratura, el segundo. El tercero y último fue la transformación del poder legítimo en poder arbitrario. De suerte que el estado desigual entre rico y pobre fue autorizado por la primera época, el de poderoso y débil en la segunda,
el de amo y esclavo en la tercera. Fin de la cita. Dicho con otras palabras, de las diferencias naturales entre los hombres, como es la salud, la fuerza, la edad, ¿no?, única que podría considerarse como legítima, se pasó a una desigualdad social, como también la llama, arbitraria, nacida de la mera convención, con el reconocimiento de la propiedad privada, y surgió una diferencia hasta ese entonces inexistente, a saber, la diferencia entre rico y pobre. Una vez establecida dicha diferencia, los ricos se hicieron del poder político, tanto legislativo como ejecutivo y judicial. O sea, se adueñaron también de las magistraturas, que son las encargadas de dirimir los diferendos entre los hombres. Con esto se crea una diferencia más, ¿no? O sea, hay diferencia natural, esa no se puede acabar, dice Rousseau, ¿no? Los que son más viejos no pueden ser eternamente jóvenes, ¿no? No puedo ser eternamente sano, me enfermo en algún momento, etc. Pero bueno, se crea la diferencia entre pobre y rico, se convierte en una diferencia entre mayor y menor posesión de propiedad privada, ¿no? Así lo entiende Rousseau. Y de ahí, entonces, hay una diferencia en donde el que más riqueza tiene, también posee la justicia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puede hacerse de los cargos y puede influir en la manera en que se legisla o en la manera en que se juzga. Y entonces se crea otra distinción, ¿no? Poderoso y débil, o indefenso, ¿no? Y poderoso en el sentido no físico, sino poderoso políticamente hablando. ¿Por qué? Porque controla la parte judicial, controla las magistraturas, ¿no? Y bueno, de hecho en nuestro país también es así. Nuestro país también es así y ahí está claramente que las cárceles están llenas de delincuentes menores, ¿sí? Los delincuentes de cuello blanco, los grandes delincuentes, pues esos pueden pagarse buenos abogados, pueden corromper jueces, pueden poner jueces, cabildean para cambiar leyes, cabildean para imponer poder político, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues en realidad no hay igualdad, no son juzgados de la misma manera, ¿no? Yo eso es probablemente uno de los, bueno, entre tantos de los problemas en México, es uno de los más graves. Y bueno, en todo el mundo hay algo parecido, con mayor o menor grados de intensidad. Y bueno, de esas dos distinciones se engendra la última y más terrible de todas. De todas, el pobre no solo se queda, el pobre no solo se queda sin propiedad, sino que queda indefenso ante la justicia y ante la ley. Y lo único que, bueno, y el resultado de esas dos cosas es que se vuelve esclavo. El rico poderoso se vuelve el dueño, ¿no? O el amo del débil. Con esto se completa el ciclo al que las revoluciones y revueltas sociales de vez en cuando ponen en duda, ¿no? Tratan de simbrar, intentan cambiar. A esto agrega algo fundamental. Para comprender este progreso no deben considerarse tanto los motivos del establecimiento del cuerpo político, sino más bien la forma que éste toma en su ejecución. Justo porque las diferencias políticas se convierten en diferencias civiles, ¿no? Bueno, aquí la primera diferencia política es la de rico-pobre, pero esa luego se convierte en una diferencia legal, ¿no? Bueno, entonces yo como nazco rico tengo más privilegios ante la ley y la ley para mí es diferente y vale distinta, ¿no? En su época eso clásico de, bueno, los nobles y el clero no pagan impuestos, a pesar de que viven de los impuestos.
Entonces, una vez instaurado este estado social, entonces se comprende fácilmente por qué muchos hombres solo tienen en mente ser amos y hacer esclavos a otros. O sea, se han creado las condiciones sociales que permiten el surgimiento y valoración por convención de determinados sentimientos, que tomados en sí quizá sean naturales, eh, como siendo, pero o sea, ¿a qué me refiero con que quizás sea natural la ambición, ¿no? La ambición en el sentido de que, ajá, a lo mejor si hacen un estudio de cómo funciona mi cerebro, pues sí hay ambición. Pero la manera en que se valora la ambición y la importancia que se le da no es natural, es una convención social. Es parte de lo espiritual, del reino espiritual, del reino cultural. De ahí que lo más preciado, dice Rousseau, sea la riqueza, pues con esa desigualdad social se pueden obtener las demás, ¿no? ¿Por qué se aspira a la riqueza en las sociedades rusonianas y bueno, probablemente en las nuestras? Pues porque justamente con esa desigualdad se conquistan las demás, ¿no? Con esa se conquista la parte política, se conquista la parte legislativa, se conquista la parte judicial, ¿no? Y entonces pues uno se vuelve parte de la nobleza del mundo. Eh, y bueno, que la mayoría aspire a eso tiene que ver con que por convención se acepta que eso ese es el orden natural en el que vivimos. Y bueno, justamente ese orden natural en el que vivimos está destruyendo el único ecosistema con el que es compatible la vida humana. Aunque bueno, está destruyendo al humano, ¿no? El ecosistema no le va a pasar nada, se va a recuperar. Lo único que está en riesgo es la vida humana. La vida esa va a seguir como si nada. Pero bueno, justamente, pues casi diría que estamos en una época en donde es urgente una nueva ilustración que retome ciertos ideales, pero que también complemente todos los puntos ciegos de la ilustración, ¿no? Pero bueno, por lo menos que ponga en duda el status quo y que se dé por hecho que pues lo más importante es hacerse rico, ¿no? Por ejemplo. Y de nuevo, aquí se tiene que pensar en esta idea de que ese cambio tiene que darse en las mayorías. Siempre ha habido minorías que han estado en otra lógica, en otra dinámica. Pero bueno, solo después de este desarrollo de la desigualdad política, piensa el ilustrado francés, es que se llega al estado de guerra y de lucha de todos contra todos, que describe Hobbes, y que falsamente y tramposamente quiere hacer pasar como un estado natural. De aquí es inevitable que la única consecuencia sea la tiranía, representada por las monarquías absolutas dominantes en la Europa de aquella época. Instaurado tal orden, entonces, cito, el motín que termina estrangulando o destronando un sultán es un acto tan válido jurídicamente como aquellos por los cuales el sultán disponía de las vidas y bienes de los sujetos. La sola fuerza lo mantiene, la sola fuerza lo hace caer, y así se pasan todas las cosas según el orden natural. Fin de la cita. Habría que agregar el nuevo orden natural, al cual nuestro filósofo resume de una manera bella diciendo, cito, no tenemos más que un exterior engañoso y frívolo del honor sin virtud, de la razón sin sabiduría y del placer sin felicidad. Fin de la cita, ¿no? Entonces ese es el orden, el estado en el que se encuentra para Rousseau la sociedad de su época. Ese es el orden que hay que poner en duda, que hay que revertir, que hay que cambiar. Y bueno, eso sí, digo, a mí me gusta Rousseau por la manera en que plantea y pone en duda que
cuál es el origen de la desigualdad, si es por convención, si es natural, ¿no? Y entonces, aunque tiene muchas debilidades, falta de rigurosidad, como la mayoría de los ilustrados, ya les dije, es bien interesante pues esas reflexiones que hace y nos dan un montón de material para pensar seriamente, no solo su época, sino nuestra época y el desarrollo histórico. Y bueno, eso sí, no quisiera terminar la sesión sin mencionarles que, aunque Rousseau pone en duda esto de que del estado de las diferencias naturales se sigan las diferencias políticas o sociales o morales, ¿no? Son sinónimos para Rousseau las tres. Aunque Rousseau ponga en duda eso de manera muy atinada, él mismo no es consecuente con su pensamiento, ¿no? Y aquí lo tenía que mencionar. ¿Por qué? Porque, bueno, Rousseau, y lo dice con esas palabras, ¿no? Casi usa esas palabras ahí en el discurso de la desigualdad. Bueno, discurso sobre el origen de la desigualdad, que espero que hayan leído, lo dice tal cual, ¿no? La diferencia entre hombre y mujer y que las mujeres hagan tal trabajo y se ocupen del cuidado de la casa como era en su época y como probablemente sigue siendo en la nuestra, se debió a una circunstancia histórica social que produjo una desigualdad política, pero no es natural. Y lo pone en duda y sin embargo Rousseau está en contra de que las mujeres reciban educación, la misma educación que los hombres, ¿no? Por eso les digo, bueno, a mí me parece contradictorio, pero lo quería mencionar porque vamos a pasar a Émile du Châtelet y justo en esa época, pues un sector importante de mujeres está pugnando por esos cambios y quieren que las mujeres y los hombres tengan la misma educación, ¿no? Entonces, pero bueno, eso vamos a ir a verlo, vamos a ver ahí en la Revolución Francesa algunas cosillas. Ya pasamos ahora sí a la ilustrada francesa. Y bueno, entonces hasta la siguiente sesión.